Buenas noches, familia, poder de Dios. Agarre allí, sostenga de la mano, salude a 2 o 3 lindos que tenga ahí cerca. Dígale, qué lindo que estás. Puede mentir si quiere, por un momento. Buenas noches a los que nos siguen a través de las redes sociales. Y sabe que había preparado un mensaje esta mañana para compartirles, pero cuando venía recién en la camioneta, que vengo de hacer un montón de cosas y vengo sobre la hora, Dios empezó a hablar fuertemente a mi corazón y voy a cambiar lo que tenía preparado para hoy. Algo que no es muy habitual en mí, pero el Señor hace como Él quiere, amén. Y voy a leer un pasaje pero muy conocido. Es el llamamiento de Pedro en Lucas capítulo 5. Porque creo que de alguna manera lo voy a enseñar continuando un poco lo que empecé el domingo. ¿Se acuerdan que el domingo hablé sobre los planes, la ruta crítica, ¿verdad? Sobre los planes de Dios versus nuestros planes. Muchas veces tenemos ideas, tenemos ideales, tenemos planificaciones, tenemos una hoja de ruta y viene Dios y de pronto patea nuestro tablero, no entendemos por qué, pero en la enseñanza del domingo entendimos que cuando Dios viene a desarmar algo en nuestras vidas, porque Él tiene algo mejor, amén. Si Dios viene a romper algo en tu vida, si se cayó algo en tu vida, si no terminó como vos pensabas y estás en las manos de Dios porque Dios tiene algo mejor. De hecho, muchas cosas por las que lloré durante mucho tiempo y me lamenté durante muchos años, hoy digo, gracias Señor. Quizás las lágrimas tuyas de hoy son el agradecimiento de mañana de Dios. Y hoy no lo podés ver porque estás en medio de la tormenta, en medio de la crisis, en medio de la adversidad y decís, ¿por qué me está pasando esto? Pero al pasar los años y al mantenerte, al sostenerte en la presencia de Dios. Y esa es la clave del éxito o del fracaso de un cristiano. Es mantenerse fiel, mantenerse firme, mantenerse activo en el reino de Dios para poder ver un final diferente al que estamos viviendo. Porque no todos los cristianos terminan igual. Todos batallamos, como enseño tantas veces. ¿Cuántos guerreros y guerreras hay acá? A ver. Todos peleamos batallas. Todos tenemos batallas que pelear, familiares, económicas, conyugales, ministeriales, personales. ¿Cuánto pelean consigo mismo? No se aguantan. ¿Cuántos se miran al espejo y no se aguantan ni ustedes? Ni yo me aguanto. ¿Escucharon esa frase? Claro, porque no dejamos que Dios forje nuestra verdadera identidad. Y muchas veces terminamos siendo un holograma de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Terminamos siendo un personaje. Por eso la Biblia no tiene personaje, tiene personas de carne y hueso, con errores, con virtudes, con debilidades, con aciertos. La Biblia no tiene, pero los personajes son ficticios. Pero nosotros muchas veces hemos hecho personajes de nuestras vidas. Claro, porque de pronto te lastimaron tanto de que eras pequeño que cuando creciste te pusiste duro, te pusiste hostil y ves amenaza y ves peligro en todos lados. Entonces vieron que hay personas que le decís buen día ¿para quién? Que te atacan y buen día le dijiste y ya te están atacando, claro, porque ya se están defendiendo. Porque vivieron una infancia quizás dura, porque fueron lastimados. Entonces, antes que lo lastimes, te ponen una pared. Te ponen una pared. Pero en realidad no son así en el interior, en lo profundo de su corazón, en su esencia. No son personas así. Son personas sensibles, pero que no muestran quiénes son verdaderamente por miedo a ser una vez más traicionados, por no mostrarse vulnerables y quedar expuestos en las emociones y de pronto terminan siendo algo que no son, haciendo un personaje.
¿Sabe cuántas personas hemos ministrado, hemos aconsejado en este tiempo que no tendrían que ser así? Pero bueno, tenían que armar algo para poder sobrevivir. Y vemos en la palabra de Dios, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, diga conmigo, en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Bueno, y hasta ahí. Saben que en este momento de la vida de Pedro es un momento de frustración. Es un momento donde sus planes no estaban saliendo como él esperaba. Por eso digo que Dios inquietó mi corazón en la camioneta mientras venía para aquí, porque Dios me hablaba de que hay muchos cristianos que insisten en establecer sus planes, insisten en sus estrategias, insisten en su modo de pensar. No logran cambiar la cultura de vida que vienen trayendo de toda la vida, y terminan repitiendo historias de sus padres, la historia de sus abuelos. Y te guste o no te guste, te encontrás con que, claro, hoy de pronto tenés tus argumentos de por cuál estás así, pero la realidad es que estás repitiendo una historia de pobreza, de fracaso, de limitación, de mediocridad, viviendo una vida mediocre cuando Dios nos llamó a vivir una vida abundante. Él nos preparó una vida abundante. ¿Cuántos saben eso? Pero no hay una vida abundante, y no hay un matrimonio de felicidad, y no hay una prosperidad en todas las áreas de nuestra vida, porque seguimos estableciendo nuestros planes. Y allí estaba Pedro después de una noche sin pescar nada, frustrado, amargado, deprimido. Dice: mirá el tiempo que pasó, porque una de las cosas más tristes que le puede pasar a un ser humano, y de hecho a mí me pasó, encontrarme ya siendo una persona adulta y no tener planes, no tener proyectos, no tener buenos resultados. Entonces decís: wow, la vida es una sola, qué tremendo que la vida es una sola, y la estoy viviendo mal. Y la estoy pasando mal, y no tengo nada de lo que imaginé, porque todos tenemos una imagen, un sueño. A medida que vamos creciendo, y cuando vemos que algunas cosas no se dan, establecemos un plan B en nuestra mente. Y claro, ese plan a veces tampoco llegamos a verlo cumplido. Y decimos: bueno, si no fue por este lado ni fue por este lado, voy a establecer otro plan. Y ideamos otro, o imaginamos o soñamos con un estilo de vida que nunca llega. Pero claro, nunca llega porque no dejamos que Dios intervenga en nuestras vidas, porque no lo hacemos a la manera de Dios. Por eso todo cambia en la vida de Pedro cuando Jesús le dice: boga mar adentro. No era el clima ideal, porque no era el clima ideal, había un clima de depresión y de frustración. No era la hora indicada, escuche, no era la hora indicada, porque ya había pescado toda la noche, y las pescas se hacen efectivas, se hacen de noche. Jesús no era la persona indicada a la que le estaba diciendo a Pedro: Pedro, andá y hacé lo que te digo. Pero la palabra de Dios tiene eso. Como dije el domingo, los planes de Dios son extraños. ¿Cuántos saben eso? Son raros. ¿Cuántos dijimos alguna vez: nunca voy a pisar, como dije el domingo también, ¿no? ¿Cuántos nunca voy a pisar una iglesia cristiana? Nunca voy a estar gritando con esos locos, aleluya. Y acá estás adorando a Dios. Pero dice: más en tu palabra, la palabra de Dios es la que nos direcciona.
La palabra de Dios y las directivas de Dios y el diseño de Dios es el que tenemos que lograr entender, aceptar y abrazar. Y cualquier persona que esté en este lugar que abrace el proyecto de Dios, aunque parezca extraño, aunque no lo entiendas, aunque no esté acorde con tu cultura y tus pensamientos, pero si logras abrazar el plan de Dios y hacerlo a la manera de Dios, yo te aseguro que tu vida será una vida de bendición, de prosperidad, y vas a poder ver la mano de Dios en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en tu economía, en tus hijos, y todo lo que hagas prosperará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Claro, lo que pasa es que a veces se pone difícil entender el plan de Dios. Se pone difícil entender cómo Dios quiere hacer las cosas. Porque en otra ocasión, y continúo hablando de Pedro, allí por el capítulo 17 de Mateo, vienen a cobrarle impuesto a Jesús. Los impuestos que eran 2 dracmas. A ver, poneme en Mateo 17, creo que es 24. Y vemos cómo vienen a cobrarle impuestos a Jesús. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Era un impuesto que era para el templo. Sin embargo, esta plata se la estaban llevando los romanos, que era el imperio que estaba gobernando en ese momento. Y él dijo sí. Ni sabía nada, pero vieron cómo era Pedro, ¿no? Que él contestaba por contestar. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero. ¿Quién habló primero? Jesús, diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: los hijos no pagan, ¿no? De los reyes. Sin embargo, para no ofenderles a estos que están acá, anda al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez, diga conmigo, el primer pez. El primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero. Estos son el valor de 4 dracmas. Es un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Ahora es un diseño, una estrategia extraña de Jesús. ¿Vienen a cobrar los impuestos? Sí, bueno, agarrá un anzuelo, agarrá una caña y andá y pescá, y el primer pez que saques te va a proveer para que pagues lo tuyo y lo mío. ¿Usted hubiera ido? La verdad. Andá a sacar la plata para pagar a Edenor, andá en una caña, andá en la costanera, tirá y el primer pez vas a tener la plata para pagar la luz de la iglesia y de tu casa. ¿Usted iría? No me mienta, no se haga el espiritual. No, ¿te parece así? ¿Te parece de esa manera? Jesús, te volviste loco. Encima, los que iban a cobrar los impuestos iban en comitivas de unas 30 personas aproximadamente, porque el que no pagaba le pegaban, lo castigaban. Entonces, imagínense esas 30 personas detrás de Pedro. Imagínense las cosas que le iban diciendo en el camino. Como las cosas que posiblemente te digan a vos: ¿qué haces yendo a esos locos? Ya te van a lavar la cabeza. ¿Y usted qué le va a decir? Amén, porque bastante sucia la tenía la cabeza. ¿O no? Me lavan la cabeza, me lavan el corazón, me lavan el alma ahí en la iglesia. Claro, necesito limpieza. Son esas voces que se levantan a decirte: ¿para qué lo seguís intentando? Son esas voces que te dicen: ¿te parece? Mira cómo estás. Como esas voces que se levantaron en contra de Job, que era un siervo de Dios que estaba atravesando momentos difíciles en su vida. Y sus amigos, aún su esposa, gente que tenía que estar apoyándolo, que tenía que estar dándole aliento, estaba cuestionando: mira cómo estás, algo habrás hecho. Mira, vas a la iglesia y las cosas no cambian. Porque claro, las cosas no van a cambiar de un momento para otro. Porque Dios se mueve en procesos. Diga conmigo, procesos. Y Dios nos va forjando y Dios nos va formando. Y Dios permite que sucedan cosas en nuestras vidas que vienen a desestabilizarnos.
Y viene Dios, te deja construir y te dice, sí, pero no era de esa manera, y te rompe tus planes para que puedas escuchar su voz. Y para que llegue el momento donde le digas, Dios, y nos rindamos ante Dios, que le digas, Dios, ok, esa es tu manera, ahora entendí. Porque cualquier persona que entiende de qué manera se mueve el reino, cuáles son los principios que se mueven en el reino, que escuchan la voz de Dios, son personas que construyen a la manera de Dios. Son personas que prosperan. Amén. Entonces necesitamos escuchar la voz de Dios, aceptar las estrategias de Dios, vivir en los principios del reino. No es como yo quiero, es como Dios dice. No es a mi manera, es a la manera de Dios. Y esto lo quiero recalcar una y otra vez porque quiero que tengas una vida de éxito. Y si estás fallando una y otra y otra y otra vez, es porque no estás escuchando correctamente el plan de Dios. O porque no estás abrazando el plan de Dios. Si hay áreas en tu vida que estás estancado, es porque no estás entendiendo lo que Dios te está diciendo. O te parece que no es por ahí el camino y seguís estableciendo tu estrategia y tu plan. Pero qué bueno cuando nos rendimos delante de Él y lo hacemos a su manera. Cuando Él ve a alguien rendido, Él dice, bueno, ahora sí. A veces el último recurso que utilizamos es la oración. Pero vamos de esta manera, de aquella, de la otra y de la otra y de la otra. Y por último decimos, bueno, voy a orar. Era lo primero que tenías que hacer para escuchar la voz de Dios. Y desde este lugar, desde esta plataforma, hay muchas enseñanzas que se sueltan. Pero yo sé que cada uno la interpreta como le parece. Es más, algunos sé que cierran sus oídos a algunas enseñanzas. Porque para los que le conviene cómo lo usa el Señor al apóstol, Dios mío, sí, me dijo que Dios me va a levantar, me va a restaurar, me va. Ahora cuando te digo, tenés que sujetarte a tu autoridad, a tu líder, al pastor, ser fiel, congregate todos los domingos y todos los días que puedas, asistí a la célula. Eso es del hombre. Claro, de pronto soy de Dios lo que digo y de pronto es del hombre que sale por acá. Sé fiel a Dios, honra a Dios, poné primero a Dios, poné primero a Dios. Hay gente que todavía no entendió, escuchen lo que le voy a decir, algo tan simple o tan complicado como poner primero a Dios. En su orden de prioridades ponen otras cosas antes que Dios. Y dice la Biblia que el costo de seguir a Cristo tiene un costo. La salvación es gratis, pero seguir a Cristo y tener los beneficios del reino y vivir la vida abundante tiene un costo. Diga conmigo, tiene un costo. Tiene un costo relacional porque dice, el que ama más a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a cualquier persona en la tierra más que a mí, no es digno, no es discípulo de ser llamado discípulo mío. No puede ser mi discípulo aquel que ame más. La Biblia habla de aborrecer, pero la traducción correcta es amar más. Y hay gente que su Dios es su esposo, es su esposa, es la plata, es un trabajo. ¿Por qué sé que ese es su Dios? Porque está primero que Dios. Si Dios fuese su Dios, eso estaría en otro lugar, en la lista de prioridades. ¿Me sigue? Yo sé que es un mensaje quizás simple, pero en esa simpleza que estoy soltando, si lográs entenderlo y ponerlo por obra, poner primeramente a Dios, vas a ver cómo todas las cosas empiezan a ordenarse. Todo empieza a ordenarse. Y hay mucha gente, claro, todavía no han definido quién está primero en su orden, en su lista de prioridades. Todavía no. Hoy está Dios porque les sobra el tiempo, porque se quedaron sin trabajo. Entonces hoy sí, voy a la iglesia cuando tengo que ir, sumo, invierto en el tiempo. Pero tan solo que aparezca un trabajo que lo desestabilice, lo saque del plan de Dios, no del plan de la iglesia, del plan de Dios para su vida. Ya está. Suficiente, un trabajo con horarios complicados. Primero el trabajo, después Dios.
ay pastor, pero si no trabajo no voy a comer y ¿usted me va a pagar la renta? No. Pero sí sé que Dios, si ese trabajo que tenés te está complicando, si orás al Padre y está en tu corazón y te disponés a servirlo y a jugarte por Él, Él no te va a dejar con las manos vacías. Y si no existe ese trabajo, Él lo va a inventar para vos. Amén. Así que yo sé que Dios siempre responde a nuestros deseos y nuestras verdaderas motivaciones, pero también el enemigo nos conoce nuestros lados débiles. Siempre hay algo, dice, bueno, el costo de seguir a Cristo, decía, un costo relacional. El que ama más a su padre, a su madre, a su hermano, a su hijo, más que a mí, no puede ser mi discípulo. El que ama más las riquezas, más que a mí, no puede ser mi discípulo. Nada podemos amar más que a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y allí estaba Pedro en medio de su frustración, en medio de su angustia, lavando sus redes. Y digo, qué bueno, porque yo creo que si Jesús hubiese llegado un día donde Pedro le iba bien, donde Pedro hubiera pescado mucho, donde Pedro hubiera terminado la noche o la mañana cansado de pescar, yo no sé si le hubiese prestado la barca. No sé si le hubiese prestado la barca. Pero hay mucha gente que está hoy lavando sus redes y Jesús pidiéndole, préstame la barca de tu vida porque quiero hacer algo en tu vida y a través de tu vida. En tu vida y a través de tu vida. Esa es la voluntad de Dios, hacer algo en nosotros y a través de nosotros. Así que lo único que tenemos que hacer es estar atentos a cuando Dios nos pida utilizar la barca de nuestras vidas. Estar atentos y decirle, Señor, mi vida es tuya, mi tiempo es tuyo, todo lo que tengo lo pongo a tu disposición. Todo lo que tengo, Señor, está a tu disposición. Hay gente que Dios la prospera, que no tenían ni una bicicleta cuando vinieron y hoy tienen un auto. Y no son capaces de traer a algún hermano en medio de la lluvia por miedo a que le ensucien la alfombra. No sé que no pasa en esta red, pero puede pasar en otras redes. Y digo, si Dios te dio eso, si Dios te dio esa casa, ¿por qué no pones tu casa para que se abra una célula, por ejemplo? ¿Por qué no dispones tu casa? Mi casa siempre, desde el día 1 que nos entregamos al Señor, estuvo abierta para que se hagan actividades ministeriales. Siempre. Pero hay gente que no, ni loco prestaría su casa, porque es su casa. No saben, ni preguntan si el Señor la necesita. Y cuando te pregunten, como le dijo Jesús, vayan y busquen el burrito allá de la ciudad enfrente, y cuando les pregunten por qué se están llevando ese burrito, ¿qué le van a decir? El Señor lo necesita. Porque el Señor necesita tu vida. El Señor necesita hacer equipo con cada uno de nosotros. Y Él y nosotros somos mayoría. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo no sé si en esta etapa de tu vida estás lavando las redes con las manos vacías, frustrado, pero sí sé que Dios te está hablando a lo profundo de nuestros corazones, pidiéndote tu vida para poder entrar en ella y hacer los milagros que estás necesitando. Solamente necesitas abrir tu corazón, disponer tu tiempo y decirle, Señor, heme aquí, Señor, heme aquí, acá estoy para lo que me necesites. Señor, acá estoy disponible. Mi tiempo, mi casa, mi familia. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a Dios en esta noche? ¿Cuántos van a disponer su tiempo, su casa, su familia? Su mejor tiempo, mi mejor tiempo es para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tome asiento unos minutos más. Muchas veces cuestionamos a Dios. Así como Marta y María le dijeron, Señor, si hubieras estado aquí. Pero yo veo a un Pedro que cuando le dijo, Señor, ¿vos querés que vaya a pescar y pague los impuestos? Bueno,
Ok, voy. Aceptando siempre, Pedro siempre en su locura, en su temperamento intempestivo, un temperamento sanguíneo. Y él dijo: Señor, contá conmigo. Muchas veces se equivocó, pero siempre de la mano del Señor, amén. Siempre se jugó. Mire, nosotros podemos verlo en personas que se han jugado por Dios de verdad, porque dice: voy a la iglesia hace 6 meses, voy a la iglesia hace... Podés venir 60 años a la iglesia y estar en el mismo lugar, porque nunca te jugaste por Dios. Porque nunca le dijiste: Señor, ok, subí y utilizá mi barca, mi vida, para hacer lo que quieras. Y fíjense que después que Pedro le presta la barca y Jesús sube a la barca, después que suelta la palabra de predicar y de que se convirtieron y predica desde su barca, recién ahí le dice: bueno, ahora viene tu milagro. O sea, el primer paso Jesús lo conecta, Jesús le pide la barca, y ante la respuesta de Pedro, fue un candidato. La respuesta de Pedro fue la que abrió, escuche, la respuesta de Pedro fue la que abrió la ventana de los cielos para su vida. Y tu respuesta y mi respuesta son las que van a abrir los cielos sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Dios nos está llamando a meternos en las profundidades. Hay gente, mira, hay mucha gente que vive, muchos cristianos que viven una vida mediocre y que se meten con el agua hasta aquí, hasta las rodillas. Pero hasta ahí, no quiero, no me pidas más. Y bueno, hasta ahí será tu bendición. Pero aquellos que se meten en las profundidades del mar, del río, del Espíritu Santo, son los que ven sus maravillas, sus señales, los que se meten mar adentro, los que bogan mar adentro, aunque no entiendan de qué se trata, aunque no tengan su mejor día como Pedro, están dispuestos a obedecer, porque detrás de la obediencia está la bendición. Y hay muchísimas historias en la Biblia donde vemos personas que no fueron, que dejaron por la mitad las cosas. Y hay muchos cristianos que dejan por la mitad sus decisiones, que no se comprometen de verdad, que tienen un compromiso a medias. Y Dios quiere hacer algo más en nuestras vidas, pero solamente lo vamos a ver cuando nos metamos de lleno en su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Josué dando 7 vueltas en Jericó durante 7 días. Imagínense las cosas que diría la gente: este hombre se volvió loco, ¿qué hace dando vueltas? Y 1 vuelta, y 2 vueltas, y 3 vueltas, como Dios le ordenó, 7 vueltas. Y en la 7ª vuelta, el 7º día, caen las murallas. Y así lo vemos a través de muchas historias de la Biblia. Viene a mi mente el rey Joás cuando estuvo con Eliseo y le dice: bueno, tengo que derrotar a los sirios, porque el pueblo de Dios siempre tuvo enemigos: sirios, filisteos, madianitas, jebuseos, siempre tuvo edomitas, siempre tuvo gente que lo combatió. Y eso es una antesala de lo que nos pasa a nosotros. Nosotros vamos a tener enemigos siempre. ¿Cuántos saben eso? Pero qué bueno que el que nunca perdió una batalla pelea a nuestro favor. Ese pelea a nuestro favor. Se van a levantar en tu contra, te van a querer ver tirado, no van a querer que avances, porque la pelea y la batalla, ¿sabes por qué es? Es por tu avance. Mientras vos no te comprometas demasiado con el reino de Dios, y no vas a tener problemas mayores, pero tampoco vas a ver la gloria de Dios. Pero sí, cuando decidas meterte en las profundidades de Dios, vas a tener adversidad y vas a tener combates y vas a tener gente que se te levante, y cuanto más quieras meterte va a haber más adversidad. Pero allí es donde te tenés que parar y decir: yo sé que mi Redentor vive y Él no perdió ninguna batalla, y yo voy a hacer todo lo que Dios me mande a hacer. No importa aunque no lo entienda, porque sé que detrás de mi obediencia vendrá la bendición. ¿Cuántos se van a comprometer a conquistar su destino? Dios manda a través de Eliseo a decirle al general
sirio, Naamán, decirle: quiero que te sumerjas 7 veces. ¿Querés ser limpio de la lepra? Sumergite 7 veces. 7 veces. 7 vueltas alrededor de Jericó. 7 veces tirate en el río Jordán. Y no quería hacerlo, pero ahí estaba su sanidad, en la obediencia, en la persistencia, en tirarse una vez, salir del agua, zambullirse de nuevo, salir del agua. ¿Cuántas veces? 7 veces. El siervo de Elías: andá y fíjate a ver si se ve algo. Y dice que fue y veía y no veía nada. 1 vez, 2 veces, hasta 7 veces fue a ver, porque estaban esperando una lluvia. Y de pronto vuelve la 7ª vez, dice: vi una nube como la palma de una mano. ¿Cuántas veces fue a ver? 7 veces. Porque de eso se trata, de que lo vuelvas a intentar, de que te vuelvas a poner de pie, de que si no salió de una manera es porque quizás no escuchaste bien a Dios o no te comprometiste lo suficiente. Pero esta palabra viene a desafiarte, a decir: bueno, esta vez quizás es la 5ª, es la 6ª, pero yo no voy a dejar. 7 es un número representativo. Vos tenés que seguir intentándolo hasta que Dios haga el milagro en tu vida. Y cuando veas que no sucede, decís: Señor, quizás lo estoy haciendo a mi manera, decime cómo es. Y quizás no tengas la visión correcta, escuchen, no tengas la visión correcta, pero para eso hay líderes, hay pastores que te van a ir direccionando. Mira, es así, es de esta manera. Pero claro, si tus planes están por encima del consejo, por encima de lo que Dios quiere hacer, nunca lo vas a ver. Dice Juan, una palabra que Dios me dio ayer en mi devocional, Juan 21:1. A ver. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez, diga conmigo, otra vez, a sus discípulos. Acá Jesús, no voy a leer toda la historia, Jesús aparece después de muerto, de crucificado, después del dolor que ellos tuvieron de haber perdido a su líder espiritual. Jesús aparece nuevamente, diga conmigo, nuevamente. La versión que lo leí decía: Jesús aparece nuevamente. Y yo digo, tenemos que intentarlo nuevamente. Nuevamente. Yo intenté muchas formas de salir adelante y dije: Señor, así como Jacob, que le dijo al ángel: yo no te voy a dejar hasta que tú me bendigas. Y no podemos soltar el plan de Dios hasta que Él nos bendiga. No podés abrazar otros planes, no podés abrazar otros propósitos. Hay un propósito eterno, el cual desde allí se va a desprender todas tus bendiciones. Y es cuando lo intentes otra vez. Es cuando lo intentes nuevamente, es cuando lo hagas nuevamente. Es como Pedro en el pasaje central que leímos. Él ya había pescado y él lo había intentado y estuvo horas y horas haciéndolo, pero él dijo: bueno, lo voy a intentar otra vez. Diga conmigo, otra vez. Otra vez. Otra vez. Y esta vez tiene que funcionar. Y yo necesito hoy irme a casa sabiendo de que lo vas a volver a intentar, de que otra vez te vas a volver a levantar, que otra vez vas a volver a confiar como antes, que otra vez vas a decir: Señor, esta vez lo voy a hacer a tu manera, que otra vez vas a ponerte en oración y vas a activarte en el reino, que otra vez vas a volver a creer cuando tus fuerzas no las tengas allí seguras, que otra vez vas a volver a creer quizás como antes creías. Hay gente que con el tiempo ha perdido su pasión por Dios, por el reino. Ha perdido su pasión. ¿Sabe cuánta gente conozco que venían acá y de pronto estaban llorando y estaban conectados con el reino, y por una u otra situación, no sé, diferentes problemáticas, ya no son los mismos de antes? Y todo lo que se predicaba desde este altar decía: el pastor habló para mí. Uy, qué tremenda la palabra de la pastora Nora. El pastor Jorge, cómo ministró mi vida. Qué tremendo estuvo el domingo. Y hoy ya vienen como autómatas. Bueno, es domingo, hay que ir a la iglesia. Y se perdió esa sensibilidad de en una adoración, en una alabanza. Muchos se han transformado en profesionales del evangelio. Ya saben cuándo hay que aplaudir, cuándo hay que pararse, cuándo hay que decir gloria a Dios, pegar un grito de júbilo. Ya saben todo lo que hay que hacer, la liturgia evangélica.
pero se han desconectado en su espíritu. Y ya una alabanza es como, bueno, si ahora vienen 3 alabanzas, 2 adoraciones, viene la palabra de ofrenda y después la prédica y después aplaudimos, nos vamos a casa a la oración final. Y ya perdimos, muchos han perdido esa pasión, esa sensibilidad. Pero hoy Dios te invita a que vuelvas a conectarte quizás como antes o mejor que antes, porque Él todavía tiene mucho para cada uno de nosotros. A veces limitamos a Dios y cerramos nuestro corazón diciendo, bueno, tengo una casa, tengo salud, tengo mis hijos y ya está. Yo vengo a decirte que todavía no está, que Dios tiene más para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, para tu economía, para tus hijos, para tus próximos años. Dios aún tiene mucho más para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Pedro fue alguien que pensó que ya estaba todo terminado, y quiero ir cerrando este mensaje. Pedro pensó que ya estaba todo terminado. Ya se terminó la noche, estoy lavando las redes, estoy frustrado, voy a casa sin un centavo. Y hay muchos que están así. Ya está, ya lo perdí todo, ya no hay posibilidad de nada. Pero si estás acá sentado escuchando esta palabra, te vengo a decir que quizás todavía ni empezó Dios con tu vida. Quizás ni empezó. Le comentaba mis planes cuando alquilamos este lugar. ¿Se acuerda que comenté el domingo? Para los que no estuvieron les recuerdo. Y dije, bueno, cuando llenemos este lugar, que es gigante, empecé a hacer Durlock de allí, desde los baños hasta acá, hice 3 aulas. Y yo hice la cuenta que en 2 años llenábamos este lugar. Y el Señor tardó 2 reuniones en llenarlo. El miércoles inauguramos y el domingo ya estaba lleno. Así que los planes de Dios y los propósitos de Dios son más elevados, más grandes. No limites a Dios con tu mente, no limites a Dios con tu corazón, con tus deseos y con tus planes. Así que hoy yo te invito a que rompas una vez más tus planes o que revises tus planes. ¿Cuánto tienen de vos y cuánto tienen de Dios? ¿Cómo sé si es un plan de Dios? Y porque yo no lo voy a poder hacer solo, pero sé que si Él está conmigo, sí lo voy a poder lograr. Amén. Así que yo te invito a que te pongas de pie y vamos a orar a Dios. Viene el profeta, el rey Joás al profeta Eliseo y le dice, tengo problemas con los sirios. Le dice, abrí la ventana, toma una flecha, tira una flecha. Él pone sus manos sobre las manos del rey. Escuche, sobre las manos del rey Él pone sus manos. Todos necesitamos la mano de alguien para que nos ayude a avanzar en la vida. Amén. La mano de Dios, el consejo de Dios. Y Él pone su mano y le dice, bueno, ahora agarrá las saetas que tenés ahí, golpea el piso. Y Él golpea 1, 2, 3 veces. Y Eliseo se enoja y le dice, ¿por qué no seguiste golpeando? ¿Por qué no golpeaste 5, 6, 7, 10 veces hasta que te queden las flechas pegadas a la mano? Si hubieras golpeado más veces, hubieras derrotado a todos tus enemigos. Hoy vengo a decirte, volvé a intentarlo, seguí golpeando, seguí insistiendo, seguí orando y seguí clamando hasta que los cielos se abran sobre tu vida y puedas ver la gloria de Dios manifestada en tu familia, manifestada en el propósito de Dios, hasta que puedas ver la gloria de Dios cayendo sobre tu vida. Seguí golpeando, seguí intentando, seguí creyendo. Dios no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse. Si Él te prometió algo, Él te lo va a dar. ¿Cuántos dicen amén? Allí donde estás, cierra tus ojos por un momento.